Mira esto, abuelo. ¿Qué es eso? ¿Pero qué cosa es eso? ¿Qué te parece eso? Pero eso... ¿Quién se le ocurre hacerse eso? Eso es una cirugía. Es peor que un cartoon. Es una cosa por aquí y una cosa por allá. Peor que Betty Boop. Vaya, no quiero ni calificarlo. Mejor que no lo califique. Eso es una cirugía plástica mal hecha. Sí, claro. Pero y encima de eso hay una aquí y hay una acá. Bueno, vamos a hacer una cosa. ¿Por qué en el rollo de hoy no lo convertimos hablando de eso? ¿En la cirugía estética? Cirugía estética. Vamos. Bueno, amigos, muchísimas gracias por estar ahí con nosotros, como todos los lunes a las 10 de la noche en punto. Oye, esto de hoy es tremendo, porque me van a caer en pandilla. Las mujeres, los hombres, todo el mundo. Bueno, porque ya hoy en día ya no es tanto la mujer, también los hombres. Por eso. Nos hemos enrollado con el rollo de la cirugía estética. Ajá. ¿No? Sí, claro que sí. Bueno, yo pienso, a ver si estoy equivocado, porque tú tienes tu opinión y yo tengo la mía. Claro. Yo pienso que hay la cirugía plástica o estética debe hacerse por alguna razón específica, para mejorar algo o por alguna necesidad de verdad estética. Okay. Estética, pero física. Hay personas que tienen un problema o una herida, una bueno, eso quemada. mismo iba a llegar si fuiste en un accidente de carro y entonces se te fue un pedazo de carne o eso whatever. Entonces necesitas esa cirugía. Eso es lógico, eso es perfectamente. Ya. Pero lo opcional también es muy popular ahora, hoy en día. Es el problema que es trending. Es trending, La cirugía no debe ser trending, debe ser por un motivo, por una necesidad. No, yo sé, ahora se ha puesto la moda. Incluso estética, porque a lo mejor, vamos a decir, tú no tienes la nariz que tú crees que debías tener, ¿verdad? Sí. Bueno, pues entonces puedes ir al médico y el médico decirte que no sé qué, que no sé cuánto, pero hacértela porque es de moda, es una moda. Sí. Señores, las modas cambian y cuando cambia la moda, ¿qué pasa con la nariz? Si la nariz siempre... Bueno, pero también iba a decir si se empiezan a usar las narices así y ya tú te la arreglaste, ¿qué pasa? Eso puede pasar. Eso yo lo dudo, pero oye, hay una mujer de Almodóvar, ¿se acuerdan? ¿Qué es Almodóvar? Almodóvar es el director español de cine, que ella tiene su nariz así, no se la ha operado. Además es distintivo de ella. Entonces, si pasa eso, ¿qué pasa? Y tú te la arreglaste, te la vuelves a poner. Bueno, sí. Bueno, no hay arreglo. Ese es un caso. Sí, ese es un caso. Ahora, lo mismo sucede con los senos. Claro. Pero ahora ya los senos, bueno, todavía está de moda los senos, pero más que nada es ahora la parte de atrás. Los glúteos. Óyeme, yo todo el mundo quiere glúteos. Me perdonan porque yo no estoy chapado a la antigua. Es que yo tengo mis criterios, ¿me entiendes? Yo he visto, hablando en plata, nalgas que no tienen nada que ver con la fisionomía de la persona. Bueno, vamos, que te acabo de enseñar ahora mismo, di tú, es una cosa así, fuácata, y entonces la pierna. 2 pelotas de básquetbol. 2 pelotas de básquetbol, ya. Pero bueno, esa... pero es horroroso, porque no hay cuerpo que pueda tener eso. Sí, no es que ya pasa la línea entre el realismo y el surrealismo. Sí, eso es una cosa daliniana. Daliniana, eso me gustó. De Dalí, ¿entiendes? pero tremendo. Ahora bien, y con los senos, que tú me dices de los senos. Sí, yo sé. No, pero también creo que se pueden ver bien si tú te los haces de una manera
que va acorde proporcionado con tu cuerpo. Porque mira, yo tengo una clienta, bueno, tuve una clienta porque ya no es mi clienta, se movió de gimnasio y ella se los hizo. Y cuando ella regresó, caballero, no se le veía como si se hubiera hecho los senos, porque era bien natural, bien natural, claro. Como si tuviera básicamente un bra. Claro, con padding. Claro. Pero proporcionado. Y gracias a Dios porque también con el acorde al cuerpo, porque ella tiene un cuerpo de pera, como lo dicen. Ajá. Entonces tiene un poquitico. Una cubanita. Sí. Entonces, qué pena si ella lo hubiera hecho de manera exagerada, ya esa pera se pierde. Claro. Tú sabes, ya es una cosa, bota todo. Claro. Entonces. Es una pera deforme. Sí, de verdad. Una pera GMO. De verdad. Y entonces, yo tengo una teoría también. Que a lo mejor hay algún médico que me da la razón. El médico, yo calculo y pienso que el médico te dice cómo debe ser. Y te dice, mira, tú debes tener esta. Pero la clienta le dice, no, eso es muy poquito, doctor. Yo quiero más. Sí, y después, claro. No, doctor, esa es muy chiquita. La otra es más. Y resulta que cuando vienes a ver, es un par de pelotas de fútbol. Exageradamente. Yeah. Y la muchacha es delgadillo. En el gimnasio tú sabes que lo vemos. Yo sé. Yo estoy yendo mucho al gimnasio porque ella es mi entrenadora. Esto es otra cosa. Pero tú sabes que lo vemos. No, yo sé. Lo vemos. Y lo peor de todo, yo no sé establecer en los hombres. Pero, señores, amigos míos, jovencitos, se hacen los bíceps. Señores, ¿o no? Ahora se hacen los bíceps. Mira, es que hay un tipo que se hizo una pila de cirugías para que se viera como Ken, la pareja de Barbie. No. Y se puso bíceps, se puso tríceps, se puso los pectorales para los hombres y todo. Six pack, todo. Es que nadie quiere trabajar. Oye, eso mismo iba a llegar, porque yo como personal trainer es muy fácil coger las cosas así de un instante, pero también, mira, por ejemplo, el ponerse las nalgas, ¿verdad? Ajá. Que se llama ahora el BBL. Brazilian Butt Lift, que te quitan de aquí y te ponen para allá, sí. ¿No? Pues eso... La grasa para que de aquí te la ponen atrás. Sí. Para eso, primeramente es una recuperación tremenda. Es súper, ¿cómo es que se riesgosa la cirugía? Y tercera, para que esa grasa se mantenga ahí levantadita, de todas formas tiene que ir al gimnasio. La tienes que trabajar igual. Claro. Y entonces tú las ves en el gimnasio haciendo todos los ejercicios de los glúteos. Y es necesario para que eso se mantenga. Pero no me vengas a decir ahora que ese ejercicio fue... No. Lo que te provocó esa montaña. Mira, hay una cantante, Alejandra Guzmán, estuvo al borde de la muerte. Ah, sí. De eso, por esa operación. Antes, por unas inyecciones que se puso. Ah, sí. Y su cuerpo la rechazó. Yo tengo una amiga muy querida, que ella se hizo, no se le notaba, algunos senos naturales más o menos. Bien, estaba bien. ¿No? Ajá. Pero uno de las prótesis, de los implantes se explotó. Eso he escuchado mucho. Y entonces ella incluso tenía miedo ir al médico porque pensaba, que eso podía derivar y pidió consejo y le dijeron, no, tienes que ir, eso, porque eso está explotado ahí, el líquido. Una anotación. Sí. Y los dolores de espalda, porque el busto no corresponde a la amplitud por supuesto. De la espalda. Y se los tienen que quitar. Efectivamente. Por supuesto. Voy a hacer una anécdota. O reducir. Habló la terapista. Que se pusieron. Pues claro. Sí. La anécdota es la siguiente. Normita siempre fue abundante. Por aquí arriba. Abundante, muy abundante. Pero cuando Mónica
ella salió embarazada de Mónica. Eso creció. Y nomás la leche que se tiene que... Bueno, para que tú sepas, no tenía ni una gota de leche. Pobrecita. Ni una gota de leche. Y ya Norma era mucho el peso. Y entonces fue la cirugía a la inversa. Sí, claro. Para reducir, abundando en lo que tú decías, Ali. ¿Me entiendes? Ahora hay otro tema. ¿Qué? Las Miss Universo. Sí. Sí. Las Miss Universo. Hay mucha tela. Y que ahora, entonces, todo el mundo está operado. Ahora está autorizado, porque antes no. Antes eso no estaba autorizado. Sí, claro que no. Las muchachas eran bellas porque eran bellas. De naturaleza. Por naturaleza. Eso me parece, el aprobar la cirugía estética, de todo. me parece injusto. Y también que entonces vienen los trans. Bueno, ese pudiera ser, pero eso es una tela por donde cortar muy larga y muy... No, yo sé. ¿Por qué no vamos a meternos? No, yo sé. Otro programa. Está complicado, yo sé. Pero a mí me parece injusto, y a ver, ustedes escríbanos y díganos qué piensan ustedes. Porque una muchacha bella natural, con un cuerpazo natural, tiene que competir con otra que está prefabricada. No, es que no puede competir. No puede competir. Entonces, porque ahí hay medidas exactas. Sí, yo sé. El ratio, golden ratio, que es toda la simetría, todo el mundo se quiere ver igual. Claro. Toda la nariz igual, todos los labios igual, todos los ojos que en la misma manera que hacen así. Ajá. Sí. Entonces, se ven al final, todo el mundo se ve igual. Como un clon. Como un clon. Se ven como clones. Y eso afecta también, voy a meterme en otro rollo. Ok, dale, métete. Otro rollito, con las dentaduras. Ay, todo el mundo Dios mío. Todo el mundo es así. Y blanquísimo. Blanquita. Bueno, así como las uñas mías. Eso es como, ¿tú te acuerdas cuando, las novelas mexicanas, que todo el mundo era la misma boca? La misma dentadura. Además... No voy a mencionar nombres. No, pero tú veías una gente de lo más menudita, con unos dientes caballos, que tú decías, ¿y esto de dónde salió? Oh, my God. Que los dientes también están proporcionados con la cara. Eso es otra cosa. Con la boca. Hay gente que tenía los dientes, los dientes... Ya. Además, Televisa los mandaba a Houston a hacerse la cirugía. Acuérdense que ustedes saben que yo viví en México sí. varios años, 7 años. Y iban y volvían con otros. Parecían caballos así, sí, porque los caballos tienen unos dientes así de largo. Tenían un solo molde, yo creo. Es el mismo molde. de verdad, nos reímos, me da pena. Me da pena porque gente bonita y gente que no necesitaban, tenían... Mira, ¿tú sabes quién es? Hablando de personalidades. Celine Dion nunca cambió. Eso mismo. Nunca. Barbara Streisand nunca cambió. Siguió con su naricita y era distintivo. Esa era su personalidad. Esa era su personalidad. Sí, claro. ¿Verdad? Entonces, es que hay una cosa, es decir, todos somos... tú, Gaby, lo tienes que saber que estudiaste dibujo. ¿Qué? La cara tiene una proporción. Por supuesto. Por supuesto. Por favor. Con la oreja, con los ojos, con los labios. A la vez toda la distancia aquí. A la vez que tú alteras eso, ya estás alterando tu simetría. La expresión. Correcto. Y tu expresión. Y es una cosa, un filo de uña que te cambies ya es un cambio. Es un cambio, especialmente en la cara, que es donde todo el mundo te mira. Antiguamente. Y lo vemos por ahí que son... Es verdad. Oye, en mi época decía... Sí, que solo hablan así, no tienen ninguna expresión. Sí, pero eso es el Botox, ¿no? Sí, el Botox, porque el Botox te frisa. Mal usado. Mal usado. Abusado. Es verdad. Abusado. Porque eso te frisa los músculos. Entonces... Sí. No se pueden reír. No pueden, sí. Con la boca ahí... Este es bueno para trabajar en el guiñol, porque no mueven la boca. Sí. Sí. ¿Viste? Eso sí es verdad, Oye, de verdad que hay mucha tela por donde cortar. Sí. Yo te voy a decir algo. Si
Hay una cirugía. Voy a poner el dedo en la llaga. Hay una cirugía que yo creo que está justificada. ¿Cuál? Es la de las orejas. Sí, porque tú te quieres operar las orejas. No. Estás loco por operar. No, yo tengo mi No te hagas. Mi orejita proporcionada a mi estatura. Orejona. Yo tengo unas orejotas. Sí, claro. Grandes. No, pero también. La estatura y la nariz. No, pero. El problema no es la estatura. Que crecen, que siguen creciendo. Las orejas están proporcionadas con la nariz. Pero yo no tengo las orejas de burro, aquellas orejas. No. Mira, no, por lo menos no están así. Eso sí es una. Sí, porque después. Excusable. Tú sabes Sí, que oreja parece de burro. una azucarera. Sí. Especialmente los hombres que no se lo pueden tapar con el pelo. No, y los niños Sí. que hacen bullying. Ay, Claro. sí. Tú De sabes. verdad, sí. Y ahora con es los verdad. pelados esos tan bajitos. No, se usa. y con la cabeza rapada. Yo me acuerdo cuando yo era estudiante, los niños que tenían las orejitas así paradas. Sí. Sí, claro. Y las hembras que tenían las orejitas paradas, Eran- la gente le hacía tremendo bullying. Sí, No, claro, me imagino. Y le daban La verdad. Eso mismo estaba pensando. con el dedo. Sí, claro, para ir fastidiar. Ya. Mira, hablando de oreja, me estaba picando la oreja. Me está diciendo, opérame. Pero también es que no dicen que la oreja y la nariz no paran de crecer Sí, es verdad. Eso durante es cierto. toda la Y vida. el pelo, de cuando fallece la Ajá. persona, sigue creciendo un tiempito. No, es que... Sí, pero estamos hablando de vida, ¿ok? Cuando estamos con no vida, crece, tú yo sabes, tenía- con pulso. Oye, yo tengo una fotografía ahí que tengo una orejita así, era más linda. Y ahora me voy a poner yo consciente, Pero imagínate tú. Ya yo tengo una nariz grande, imagínate tú, cuando espérate. tenga 50, No me hables de- 60 años se va a poner guau. No me hables de tu nariz, que tu nariz es de los Miranda. Esa cosa la heredaste de mí, tu mamá la heredó también. Sí, yo sé. bueno. Pero mami tiene una naricita más bonita que la de nosotros dos. Mami la tiene más Un momento. más refinadita, más finita. Yo no sé de dónde tú cogiste esa nariz. Señores, díganme ustedes de mi nariz. ¿Qué pasa con la Díganme, nariz? ¿Qué pasa con mi nariz? ¿Qué será el público, por favor? Oye, ¿Quién una diga? nariz griega. Que lo diga el público. Griega. Que lo diga el digan. público, A ver, sí. Mándenme a decir. Sí, bien ¿qué tal mi nariz? griega. ¿Es griega? No, pero esa es una nariz bonita. Yo sé. Hombre. Estoy fastidiando, fastidiando. bueno. La bueno, suya mira. también es una nariz bonita. Mira que yo Yo no estoy diciendo que tengo una nariz fea, yo solo estoy diciendo, imagínate tú, si sigue creciendo me voy a convertir en Pinocho. Pinocchio. Bueno, Ajá, no, eso. tú tienes- Iba a decir Dumbo, pero Dumbo es la oreja. No, Dumbo son las orejas. usted tiene una nariz muy bonita. Usted no tiene que hacerse nada en la cara. Bueno, No, está que lo diga bien. el público. Bueno, Sí, está claro. bien. Eso, que el público comente, diga que tengo una nariz como para Barbra Streisand, bueno. Más bonita que la de Barbra Streisand. Más bonito, bueno. Sí, sí, Bueno. distinta. Diferente. Pero además, déjame decirles algo a ustedes, a mis amigos de la tercera edad y a los jóvenes también. Hoy en día hay muchas posibilidades, incluso ustedes las mujeres, de mejorar la apariencia con el maquillaje, con determinados recursos, el pelo, Con el la manera que pelo. se colocan, se pelan. Pauta, Sí. pauta. Ah. Hablando del hablando de pelo. eso, del pelo. Pauta. Pausa. Bueno, pero puedo decir pauta. Puedo decir lo que yo Lo quiera. tenías pautado, ¿verdad? Sí. Mira, caballero, gracias a Guachi. Un beso, Guachi, porque me tiene el pelo bellísimo. Estoy usando este champú ¿Y que... quién es Guachi? Para los Ay, que no lo verdad, sepan. caballero, mira que estoy mal. Guachi es el que me estaba haciendo ahora el pelo de Rivet Beauty Salon. Oh. Y entonces él me recomendó este sistema, que el champú, el conditioner, todas las cosas. Y huele riquísimo. Y me deja el pelo bueno. Mira cómo está brillando. Sí, es verdad que sí. Parece de seda, Sí, De charol. de charol. ¿Qué es eso? Ay, Dios. ¿Qué es eso? Eso es un tipo de piel que se usó cuando yo era niña. sí.
entonces es una piel que brilla mucho. Muy brillosa, muy brillosa. Piel como piel de piel. Piel de de una manera. zapato. De zapato, eso es lo que estoy... Eran los zapatos de charol. Bueno, ahí. Es una forma de tratar la piel que claro. Muy brillosa, muy linda. Pues sí, bonito. Ahí tienen, caballero. El pelito de charol. Bueno, dicho de otra manera también, Guachi es el que me pela. Sí, que, ¿tú sabes? nos tiene hecho bellos. Bueno, pero sí. Volviendo al majarete. Yo pienso, y esta es una teoría muy mía, que la mejor cirugía es la que no se nota. Totalmente. Así mismito. Totalmente de acuerdo. Y no con eso voy a decirles una confesión. Yo tengo hecho algo en la cara. ¿Tú? El público. Oye. Surprise. ¿Tú? Surprise. Sí, yo. Yo no, bueno, yo me he quedado, como se dice, pasmado. A ver, adivinen el público qué es lo que es. Antes que lo diga. Eso es un cuento. ¿Tú te hiciste de verdad una cosa? De verdad, adivina qué es lo que es. Ven acá, no, espérate antes de adivinar. Como dicen los dominicanos. Yo no soy adivinador. Tu mamá sabía. Mi mamá sabía, ¿Que tú sí. hacer eso? Ella, la reacción de ella la primera vez estaba... Claro que sí. ¿Y tú lo freak out. Yo ¿También? soy cómplice. A ver. Cómplice, mira. A ver. Ay, Dios mío. Uno debe de hacerse las cosas que mejoren. Que mejoren. Ujú. Con cordura. Ajá. Sin exageraciones. Para no llegar a las cosas de tú sabes. Del surrealismo, de verse como Dalí. Pero esta niña, ¿qué necesidad tiene o tenía? Bueno, ella de se hacerse sentía, nada no, en la ella cara. se sentía un poquito insegura con una cosa. con algo y entonces se la mejoró de una forma muy discreta donde tú mismo no te has dado cuenta. Nadie, la verdad, si yo no les digo qué es exactamente lo que yo me hice, no dicen nada, no notan que yo me hice algo. No, yo no. Bueno, yo me he caído de cabeza ahora porque yo no sabía Es nada. lo más popular ahora. No sé nada, no sabía nada de esto. Es lo más popular ahora con las muchachitas y las jovencitas. Bueno, las mujeres en general, tú sabes. Ok, ya voy. Los labios están destacados hoy. ¿Los labios? Sí, los labios. Ujú. Pero que los labios, que tú tienes los labios. Me puse un poquitico más volumen. Y se ven así un poquitico más... Carnositos. Carnositos, sí. De verdad que no. Porque hay otra gente que oiga. Pero yo no abusé tampoco. Yo no abusé tampoco. Porque hay bocas que se ponen así. Ahí que parecen otra. Parecen un parte del pato. cuerpo. Parecen que es una molleja. Una molleja de pollo. Caballero, es verdad. Sí, los hombres también, todo el mundo ahora. Oye, que los hombres también se Oye, inyectan mira, la boca. ¿tú sabes quién ¿Tú sabes quién yo pienso que se hizo la boca? ¿Quién? Bad Bunny. Yo también. Bad Bunny no tenía esos labios que ahora tiene. Esa bemba tan bonita que él tiene. Mira la foto de él cuando él empezó. Él no era así, no. La mayoría de la gente ahora se inyecta los labios. Sí. Es Es muy trending, común. trending. Es lo trending, sí. Es trending. Sí, para Es destacar trending. mira, una Sí. cosa. Yo voy a venir ahí la semana que viene con la banca. ¿Estaba con ustedes? Yo creo todavía. que un detalle te puede hacer una expresión, tú sabes. Claro. Bonita. El problema es cuando ya que los hay. Que los hay. Cuando se va de proporción. No, eso es que espantoso. aquello parece un pato. Sí. Ay, no. Sí. Yo Sí, que se ponen- yo te digo, yo me muero. Si a mí me hacen una cosa de esa. ¿Y qué ustedes me dicen de las cejas pintadas? Sí, Bueno, también depende de cómo lo hacen. Las cejas Porque- Es que ya nada es natural. las Nada pestañas. No. Bueno, las pestañas que parecen un abanico ahí. No, un abanico, no, una escoba.
Es un mocho. Una escoba. Un mocho de escoba. Eso es lo que parece, sí. Hello, una escoba. Lo bonito que es, pues, yo te digo, la mayoría de las actrices se ponen pestañas para destacar, porque la cámara y etcétera. Pero eran normales. Pero eran unas pestañas normales. No, pero es que ahora ya tapan el ojo y todo con ese tamaño. No, que le llega a las cejas. Te quita la expresión. Pero además te quita la expresión no solo también. Las actrices, tú vas a cualquier lugar que hay una recepcionista y casi las pestañas te abanican. No, pero yo te digo de las actrices de cómo se usaba normalmente las normalmente antes. Pero ahora están una fiesta que tú querías resaltar. Claro. Pero es que ahora te tumban. Sí. Y día a día te lo ponen como si fueran las uñas y entonces tú regresas en 3 semanas y te ponen otra vez. Pero te la ponen en las pestañas. Te la ponen, te lo pegan así como si fueran extensiones de pelo, abuelo. Crazy Glue. Ya, con Crazy Glue, ya. ¿En serio? Sí, eso es lo que usan. Tienen que usar un pegamento. Es un pegamento especial para eso. Para los ojos y toda la vaina, sí. No, Crazy Glue, pero bueno, tipo. Es un tipo de pegamento. Mira, Ali no me dejará mentir. En la época mía en Cuba, en el teatro, por la distancia había que poner pestañas, sobre todo la bailarina, tenía que ponerse pestañas un poquito más largas. Pero eso es maquillaje para teatro. Eso es maquillaje Eso para es otra teatro. cosa. Ahora imagínate que normalmente a uno con la edad se le cae el párpado. Imagínate con las pestañas esas que pesan. Ahora con esa cosa pesada. Sí. A los 30 años esa gente, yo he visto muchachitas que no cumplen 18 años con esa de moda. Sí. Ahora que a los 30 años se tienen que operar. Claro. Pero para eso están los palitos de tendedera para que se las enganche para arriba. Con la ceja, se la engancha. Oye, sí, a eso yo he visto ahora, eso es una cosa que están haciendo las muchachitas que hacen maquillaje en Instagram. Todas tienen el mismo look. Ajá. Y el otro día estaba viendo una muchachita y tenía el pelo así, para que se le vieran, no sé, estaba haciendo todo el maquillaje. Y es como un tape transparente que viene con una liga hasta aquí. Imagínate tú que entonces todo el mundo tiene esta mirada. Caballero. Bueno, no eso, no tan exagerado, pero así. Y cuando se quita el tape, chica, cuando se quita el tape se le cae. Se acabó el lift. Se acabó el lift, ya. Los pellejos le llegan al ombligo. Mira, Gaby, Cristi, tú es como los sostenes que te levantan y después cuando lo quitas, ¡prom! Imagínate tú, cuando llega al cuarto. Ya tú sabes, te llegan a los pies. Cuando llega al cuarto con la pareja. Oye, tú dijiste algo ahora que voy a hacer hincapié en eso. ¿Qué pasó? Los párpados caídos. Hoy en día está reconocido para las personas que tienen ese problema que afecta la visión. Claro, sí, por supuesto. Claro, porque te tapa, te limita parte del ojo y entonces te afecta la visión. Igual que hay gente que tienen el septum desviado, ¿no? El tabique. El tabique. Ya, estoy ahí con el Spanglish. Y tienen que operarse porque no respiran bien. Claro. No, igual que la cirugía maxilar. Cirugía maxilar porque hay personas, por ejemplo, que la mandíbula de abajo está más hacia afuera que la de arriba. Hacia afuera. O al revés. Lo normal es que los dientes cierren o al parejos. Revés. Claro. ¿Entiendes? Al revés. O la de arriba mucho más salida que la de abajo. Yo no sabía que eso era de una cirugía. Yo pensaba que era solamente con braces. No. Que se arreglaba eso. Es el maxilar. Es el hueso. El hueso del maxilar que está más proporcionado. Es este hueso. No, porque yo tengo ese hueso más para allá atrás. Sí, no. Sí, pero los braces no me lo ayudaron. Lo tuyo es normal, pero hay personas que tienen... Bueno, sí, a lo mejor es mucho. Otro que se hace bien. A la hora, por ejemplo, a la hora de morder
no muerdes igual. Claro. Porque los dientes no coinciden. Claro. Hay un diente que está para adelante y otros están para atrás. Sí, ya te entiendo. Claro. Entonces yo estoy bien ya. Sí, claro. Okay. Oye, de verdad que hay mucha tela por donde cortar. Espérate, abuelo, pero no hemos mencionado a esta gente que les quiero dar un shout out por toda la atención que nos han dado, los comentarios, los likes y todo, ¿ok? Sí, es verdad. Espérate. Es verdad. Primeramente tenemos a Vivian Pasos y a Marcelino. Sí, señor. Ahora, ¿cuál es el apellido de Marcelino? Marcelino Harvis. Y Ingrid Hernández. Oh, desde Cuba, ¿no? ¿Desde Cuba está? Sí, de Cuba. No, ya está en México. Ya está en México, sí. Ya. Bueno, pues yo entonces tengo que mencionar a Carlos y Mónica Mancilla, que están en México DF. También en México. Mira, tenemos público bastante en México. Y tengo una Ingrid también González en España, en Madrid. Otra Ingrid, esa. Gracias, Ingrid, porque me dijiste, me piropeaste, gracias. I love you too. Y Ana Lourdes Cuestas aquí en Miami. Perfecto. Que nos escriban. Ustedes tienen que escribirnos, señores. Escríbanos. No, les tenemos que decir las gracias por escribirnos, que ya nos están escribiendo de que tú hablas. No, pero más. Un beso a todos los... Él lo que quiere es que le mande un email. Sí. Él lo quiere. No, y correo, en el mismo chat nos escriben, nos mandan qué les parece, si mira, está bonita, si yo estoy guapo. No, pero sí también tenemos que, si quieren, si tienen unas ideas para los rollos, claro. Por favor, coméntenos. U otras ideas. Sí, ¿qué dije? ¿Qué dije? Eso no es lo que yo dije. Los rollos. Eso sí. No, pero otra idea. Sí, otros temas para los rollos. Claro. Lo mismo. Eso digo, es lo mismo, porque vaya. ¿Pero qué te pasa? Alabado sea el Santísimo. Los temas y los rollos. No, los invitados o los es lo mismo. Atiéndanme. Sí, o quieren alguien estar en el show, invitado. Perdón. ¿Qué te pasa? Perdón, me caen en pandilla. Son 3 mujeres contra mí solo. Es solo hombre, pobrecito. Un cargabate aquí que me ayude. Por favor. Se quedó sin voz y todo. De verdad, estamos muy agradecidos a todos los que nos escriben, se comunican con nosotros. Bueno, muchísima gente y muchísimas gracias que están apoyándonos, ¿verdad? Así mismito. Y por favor, si les gustó, suscríbanse, comenten, dale like, comparten, que esto ya ahorita se acaba. Y toquen la campanita. Así, pero vamos a explicar la campanita, porque yo no sé... no sé si mucha gente sabe lo que es la campanita. La campanita es para que las notificaciones se enciendan y cada vez que nosotros pongamos un video nuevo, ustedes estén al tanto. Efectivamente. Muy importante. Y estamos planeando, esto lo voy a decir ahora, estamos planeando hacer un video para que las personas mis muchachones de la tercera edad aprendan a suscribirse. Porque no todo el mundo tiene una nieta o un nieto que los pueda ayudar a suscribirse. Como yo, que siempre lo ayudo con todas las cosas tecnológicas. Es verdad. Pero yo incentivo a los nietos, a los hijos, a los sobrinos, a las personas que saben, que ayuden a las personas, a los muchachones de mi edad o a las muchachonas de mi edad, de la tercera edad, a que les hagan el correo. Les enseñen. Claro, les enseñen. O les hagan. Si no pueden ellos, háganselo ustedes. Sí, hay veces que yo lo hago. No, yo lo hago, abuelo, déjame, que esto me va a hacer más rápido hacerlo yo y ya. Yo sé que eso pasa así. Eso pasa. Pero yo le digo, enséñame, que yo tengo que aprender. Claro que y entonces le enseño 3 veces y todavía la cuarta. Enséñame. Bueno, enséñame. Y todavía. Bueno, porque atiéndame, pónchame la cámara ahí para que me vean. El problema es que nosotros a lo mejor tenemos tanta información acumulada que pensamos un poquito más lento. No es por nada el alemán ni nada de eso. Es que tenemos mucha información y entonces pensamos más lento. Ayuden a los viejitos. La computadora se pone lenta.
Ajá. Sí. Claro Loading. Sí. Bueno, ¿cuál es? Ya podemos. Bueno, ¿verdad? No hemos ni he dicho el mensaje de hoy, por Dios. El mensaje de hoy. Pidieron campanita y todo. Ya. Y no han dicho el mensaje. Ni el mensaje de hoy. Estamos malos hoy. ¿Qué le quieren decir? Yo tengo. Ya dije uno que yo iba a decir. La mejor cirugía es la que no se nota. Y yo estoy de acuerdo con eso. Ahora tú. ¿Qué vas a opinar? Bueno, yo le sugiero, aparte de eso, hay que, igual que con los tatuajes, hay que buscar una persona que es un buen cirujano. Un buen cirujano, un buen todo eso, porque esas cosas son permanentes o semipermanentes, como en el caso de los labios, es semipermanente. Y eso influye mucho con los resultados que uno va a coger, igual con los tatuajes. Entonces, haz tu research, ¿cómo que se dice? Tu investigación y asegúrate que esa debe ser la persona indicada para eso. Porque, como abuelo lo estaba diciendo, hay doctores que pasan la línea a la exageración por intereses financieros. Pero hay otros cirujanos que te van a decir, no, esto no te lo voy a hacer porque tu cuerpo no lo va a admitir. Sí, hay cirujanos que sacrifican una entrada, una operación y le dicen, yo no puedo hacer eso. Si usted se lo quiere hacer, vaya. Sí, o si tú lo quieres hacer, tiene que ser más reducido. Otra cosa que quiero decir, la cirugía estética, la cirugía plástica, no puede ser trending. No puede estar en la moda, no puede ser una moda. Quien sea, como decía Gaby, eso es para toda la vida. Así que piénsenlo bien, madúrenlo bien y no exageren. Y que sea algo que de verdad tú piensas que te va a hacer feliz o que te va a mejorar. Claro. Como en mi caso, que me mejoró, en mi opinión, por supuesto. Tiene una bembita de lo más linda ahora, la verdad. Viste, todo el mundo dice lo mismo. Y entonces, caballero, ya es tarde. Chirrín. Calabacita, ¿cómo es que dicen? Calabaza, todo el mundo para su casa. Pero todo el mundo ya está en su casa. Entonces, así que a dormir.